La Factoría Azul. Hola profesionales, estamos en la Factoría Azul. Soy Jorge Suárez. Hoy tenemos la penúltima parada de esta temporada del podcast que os traemos desde LinkedIn Grow. Nuevamente una parada de calidad, debo añadir, en este último trío de capítulos en el que estamos. Si algo tenemos claro en este podcast es que nos importan las personas que hay detrás de los profesionales y las profesionales que van pasando por aquí. Bien, pues hoy vamos a hablar mucho de personas, ya veréis. Y para ello tenemos que irnos de excursión corporativa. Vamos a coger el autobús de la línea Creciendo Profesionalmente. Vamos allá. Bueno, pues hemos llegado a nuestro destino. Hemos venido por nuestras ondas hasta Madrid, a la sede de la consultora People Matters, para charlar, por un lado, con Miriam Aguado, socia experta en Employer Branding, y por otro lado, con Soledad Gammerman, directora de Marketing y Comunicación. ¿Cómo estamos? Bienvenidas a la Factoría Azul. Hola Jorge, muchas gracias por la invitación. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí y de hablar sobre personas, que es lo que a nosotros nos gusta. Muy bien, muchísimas gracias Miriam, Soledad. Es un placer teneros aquí en nuestro podcast. Lo primero, fijaros, quiero empezar, para que la gente, lo que la gente vea al encontrar People Matters, un lema, transformando organizaciones desde las personas. Vamos a aterrizar ese mensaje chulo con algún ejemplo práctico, digamos, que entiendan nuestros abuelos. Va para las dos esta pregunta, ¿eh? Miriam, te cedo la palabra. Es fácil, ¿no? Jorge, mencionas uno de nuestros lemas fundamentales, ¿no? Transformando organizaciones desde las personas. Eso aparece en nuestra web y creo que para explicar y para llevarlo un poquito hacia algo que podamos entender, voy a recurrir a algo que también aparece en nuestra web, ¿no? Y es que en People Matters estamos convencidos de que las personas son la fuerza que crea, guía, lidera y hace posible cualquier negocio que podamos imaginar. Decimos que no hay negocio sin personas y no hay futuro sin que negocios y personas creen valor mutuo. Esto es algo que también, pues lo llevamos muy por delante, son palabras de nuestra CEO. Sí. Y finalmente lo que quiere decir es que, pues nosotros nos aseguramos de que cada compañía cuenta con todos los elementos que aseguran que las personas van a remar en la dirección adecuada, ¿no? Y que entre todos se alcanzan los objetivos de negocio, ¿no? Eso supone trabajar cómo distribuimos y explicamos las responsabilidades en el trabajo, cómo marcamos objetivos, cómo les pagamos, cómo pueden crecer profesionalmente, cómo creamos cultura, entornos inclusivos, diferentes elementos, ¿no? Sí. Si vamos a un ejemplo concreto y muy del momento, venga, por aquello de ver si nuestros abuelos lo podrían entender, pues pongamos la situación de la vuelta a los espacios de trabajo que hemos encontrado después de la pandemia, ¿no? Sí. Pues es evidente que eso ha traído unas nuevas formas de trabajar totalmente distintas de las anteriores, ¿no? Entonces, ante esa situación podemos pensar que todo el mundo va a saber lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo y va a funcionar igual de bien que antes de la pandemia, ¿no? Y podemos hacer eso, cruzar los dedos y ver qué pasa. O la opción B, si queremos que realmente funcione, lo que tendremos que hacer como compañía y nosotros como consultores que ayudamos a nuestros clientes, pues es apoyar y acompañar este proceso de cambio, explicándolo, formando a las personas, preparando a los managers para gestionar a los equipos de otra manera. O sea, las cosas no ocurren solas, ¿no? Y creo que este mensaje lo entienden perfectamente nuestros abuelos. Sí, que son gente también que tiene conocimiento, Bueno. Soledad, te tengo una pregunta para ti. Mira, a ver, vamos a llevar toda esta puesta en escena que nos ha introducido muy bien Miriam a LinkedIn. Ahí nos encontramos, pues con una página de empresa de People Matters bien trabajada, bien seguida. Vamos a dar un número, más de 10.500 seguidores. ¿Por qué LinkedIn? ¿Qué os ofrece esta red de diferencial, Sole? A ver, fue básicamente una decisión estratégica, ¿no? Nosotros actualmente tenemos LinkedIn y Twitter, ¿vale? Sí. Pero debo decir de que nos inclinamos siempre más por LinkedIn. ¿Por qué? Porque básicamente ahí encontramos información muy útil para nuestra base de datos, porque generalmente en LinkedIn todo el mundo tiene, hay sus excepciones también, ¿no? Pero generalmente te diría que casi un 90% tiene su perfil actualizado. Entonces es una importante fuente de información para nuestra base de datos. Segundo, es una
están todos los profesionales de recursos humanos ahí, de capital humano, que son o clientes nuestros o potenciales clientes, ¿no? Y entonces LinkedIn también te permite ampliar esa opción de mercado. Y es donde en general se habla de temas profesionales. Twitter está más enfocado a temas de prensa, a temas de eventos. Sí. Entonces, que no es, o sea, nosotros lo usamos de manera muy puntual, básicamente a Twitter, que es a lo mejor para algún tipo de nota de prensa y poco más. Pero LinkedIn sí lo usamos, bueno, diariamente, te diría, ya sea para publicaciones nuestras, invitaciones a eventos o campañas de pago, etcétera, etcétera. Y nos ayuda, lo que te digo, a llegar a gente que a lo mejor por otros medios no se puede llegar. Nos ayuda mucho a nuestro posicionamiento, las opciones de venta se multiplican y bueno, básicamente por eso es nuestra decisión de LinkedIn. Bien. Un ejemplo de entidad que usa LinkedIn un poco en todas las vertientes que decimos de LinkedIn Growing. Fantástico. Me gusta. Miriam, vamos a mirar a esta faceta de People Matters como entidad. Hay un aspecto que trabajáis muy bien y que, digamos, tú, Miriam Aguado, eres un poco la punta de lanza, ¿no? El employer branding. ¿Cuál es o cuál definirías como principal déficit en las empresas o organizaciones en cuanto a captación de talento? Pues a ver, si quieres empezamos por enmarcar esto del employer branding, ¿no? Que como bien dices, pues suele ser algo que trabajo con frecuencia con clientes y soy un poco la responsable de divulgar también en el mercado, ¿no? Entonces, es habitual encontrarme pues dando seminarios, publicando contenidos sobre esta materia, ¿no? En realidad empezamos a trabajar esto en People Matters pues hace 20 años, ¿no? Y te diría que era un poco pronto. ¿Por qué? Porque, bueno, pues Employer Branding habla de cómo trabajar la marca de una organización como lugar para trabajar, ¿no? Es decir, lo mismo que hacemos en marketing de productos y servicios, aplicar esas mismas técnicas, esa misma lógica a el posicionamiento, la reputación, la percepción que el talento, nuestro cliente como potencial candidato, persona a incorporar o que incluso ya tenemos en la organización, cómo percibe la organización como lugar para trabajar, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente es algo, como decíamos antes, ¿no? Necesitamos una estrategia y necesitamos decidir y definir por qué trabajar en nuestra compañía y no en otra y trasladar ese mensaje a los colectivos adecuados, ¿no? Entonces eso, como tú adelantabas, está muy cerca del rol de captación de talento en las organizaciones, ¿no? El reto fundamental que se enfrentan actualmente las organizaciones desde el punto de vista de las personas es el contar con el talento y las personas que necesiten en la organización, ¿no? Eso significa captar el talento que necesitan en cantidad y en calidad, por así decirlo, y también fidelizarlo, ¿no? Que no todo el esfuerzo que hacemos para captar se nos pueda ir por una experiencia empleado negativa, ¿no? Claro. Entonces serían los dos enfoques. El principal problema, bueno, pues lo que realmente está limitando a las empresas en la actualidad es algo estructural, es una realidad de mercado, ¿no? Confluyen una serie de factores que lo que hacen es, bueno, pues con lo que están peleando las empresas hoy, ¿no? Hay mucha mayor demanda de profesionales que oferta disponible. Y eso es lo que genera esta tensión, ¿no? El desequilibrio viene de, bueno, pues de varios factores, ¿no? El demográfico, es decir, cada vez somos menos, cada vez nacen menos personas y de esas personas que cada vez somos menos, resulta que por el camino pues todo se ha digitalizado, la robótica está llegando y la industria es cada vez más automatizada y entonces eso hace que la demanda de profesionales y de personas para trabajar en las organizaciones pues tenga que tener una serie de conocimientos y habilidades muy vinculados a ese entorno digital automatizado, ¿no? Además, claro, competimos a nivel mundial y por tanto también hay necesidad de captar perfiles de personas que, además de ser pocos porque nacen pocos y pocos porque buscamos esos conocimientos y capacidades, queremos que sean capaces de desenvolverse en un entorno multicultural, global, ¿no? Y trabajar con personas que puedan estar en cualquier lugar del mundo. Claro. Bueno, y si miras a la oferta, lo que sale del sistema educativo todavía no está encajado del todo, ¿no?
Para rizar el rizo en este ámbito, en el mundo educativo, lo que vamos a ver también, claro, con la llegada de los algoritmos y en un mundo tan digital, estamos viendo algo que va a venir, que es que toda la versión humanística, ética, antropológica pues está teniendo un resurgir. Sí. Y bueno, pues mi teoría es que van a empezar a ver grados y áreas de estudio mixtas que combinen esos conocimientos tecnológicos, digitales, etcétera, con esa visión más humanística, ¿no? Y esos serán todavía menos. Entonces, con esta foto que acabo de pintar tan desalentadora, yo creo que el principal déficit de las empresas sería el de no prepararse para librar esta batalla, ¿no? El de pensar que, bueno, pues haciendo lo mismo de siempre vamos a conseguir resultados diferentes en un campo de batalla diferente, ¿no? Claro. Y prepararse requiere, pues, estructurar tu enfoque de atracción y fidelización de talento sobre la base de una estrategia de marca empleadora que ordene y priorice las actuaciones que tiene sentido hacer y además te ayuda a enfocar esfuerzos, ¿no? en aquello que tenga más impacto en cada momento y para cada organización. Claro. Te ha faltado añadir lo último, la inteligencia artificial ya. Entonces ya... Sí, totalmente, pero en ello estamos, ¿no? En ello estamos. Todo por descubrir. Efectivamente. Siguiente pregunta. Esta va un poco para las dos, ¿eh? En cuanto un poco a LinkedIn. Supongo, en cuanto a operativa, digamos, supongo que os lleguen contactos. Es decir, invitaciones, bueno, porque localizan a Miriam, localizan a Soledad en LinkedIn, bueno, los perciben como gente de interés, para hacer llegar sus productos / servicios. ¿Qué es lo más extraño / peculiar que os han intentado colar en LinkedIn? Si tenéis así memoria. No, a ver, yo no sé si es que nos han intentado colar, si no es la forma de comunicarse que tienen, ¿no? Es decir, de que muchos utilizan un texto que he visto tu perfil y tienes un perfil súper interesante, ¿no? Entonces, bueno, vale. Vale, bueno, pero y después que, claro, entonces... Exacto, ¿y qué más, no? Ves luego el perfil de ellos y generalmente, bueno, son gente que te quieren vender, ¿no? Eso por un lado. Y luego a lo mejor les das aceptar, porque decir, bueno, vale, a lo mejor en algún momento esto me puede llegar a servir y bueno, y la persecuta permanente, ¿no? Entonces, no sé si es colar, pero bueno, eso es una forma que bueno, son parte de las reglas también de redes sociales, ¿no? Bueno. Pero bueno, ahí está el mantener un equilibrio, el tener una estrategia a seguir. Bueno, depende del perfil de cada compañía y de cada comercial, ¿no? Claro. ¿Tú, Miriam? Sí, bueno, personalmente yo la verdad es que he tenido pocas experiencias extrañas en mi perfil de LinkedIn. En otras redes sociales quizá más, ¿no? Aquí pocas, pero sí que es verdad que es bastante frecuente que contacte conmigo personas que interpretan quizá que nos dedicamos a la selección y búsqueda de candidatos, algo como headhunting, y que se presentan y se ofrecen para posiciones que puedan surgir, ¿no? Entonces, eso es un poco quizá lo más raro. Luego ocurrió algo que fue muy llamativo en su momento, ya hace bastantes años, y es una persona que todavía está en nuestro equipo, no contactó conmigo a través de LinkedIn, pero supimos después, porque yo lo entrevisté, supimos que había contactado con todos los consultores más junior en su proceso de conocimiento de la compañía, ¿no? Y eso, ya digo, hace unos años ya. Fue una contratación de éxito total y ahora es algo que es habitual, ¿no? O sea, es muy frecuente que personas que buscan informarse sobre una compañía como potencial empleador contacte, pero no con el perfil oficial de la empresa ni de la persona de selección, sino con otros trabajadores, ¿no? Y eso es súper interesante. Y luego yo consideraría patinazos en LinkedIn y a la hora de conectar o invitar a conectar, los que sin conocerte se dirigen a ti, contactan y bueno, pues se presentan y quieren formar parte de tu red, pero lo primero que hacen es directamente venderte su producto, pedirte una reunión, ¿no? Considero que eso es un poco agresivo. Para mí LinkedIn es un lugar, un espacio en el que crear y gestionar relaciones, ¿no? No solo un marketplace. Digamos que comienza ahí, pero a mí al menos me resulta agresivo la venta directa, ¿no? Y entiendo que esto posiblemente varíe entre mercados y geografías.
networking a fuego lento, es un poco la definición que le damos, ¿no? A LinkedIn. Sí. Muy bueno, muy bueno. Me ha gustado mucho esto del contacto con los consultores junior y tal. Muy bueno, muy bueno. Miriam, otra cuestión es para ti. Pregunta, digamos, de errores. ¿Cuáles dirías que son para ti los principales errores que se cometen, por un lado, por parte de los equipos de selección de personal y por otro lado, por parte de gente, ¿no? De gente que está optando a esas candidatos, ¿no? Pues empezamos por las empresas, ¿no? Que quizás es lo que más conocemos por nuestro día a día y trabajando con ellos. A ver, empezar por los errores. Creo que las compañías, todos hemos aprendido y creo que se hacen muchas cosas bien, ¿no? De hecho, cuando comentaba antes que llevamos 20 años trabajando marca empleadora, pues imagínate toda la evolución que hemos visto desde entonces, ¿no? Que realmente en España no existía todo ese contexto que te comentaba, ¿no? Y no existía la necesidad y entonces, bueno, pues tú publicabas una oferta, tenías 50 candidatos y fenomenal, ¿no? No había que hacer todo esto que hay que hacer ahora. Entonces, estando en este contexto, y ya que me preguntas por errores, a ver, destacaría 2 o 3. El fundamental diría que es el de, pensando en redes sociales, el no contar, más allá de lo que te decía, ¿no? De asumir que todo está igual y que no tienes que hacer nada especial para captar la atención. Uno sería el no contar con una estrategia de contenidos de atracción de talento concreta, ¿no? Vale. Sino publicar un poco al tuntún y sin criterio. Sin tener un definido, eso es, qué red o qué canal, dónde debo estar, quién de mi público está en cada red, ¿no? Puedo tener distintos segmentos de mi talento objetivo en distintas redes, de hecho eso es así. Sí. Y bueno, pues el no adaptar la presencia, la frecuencia, el tono, los mensajes y los contenidos a, bueno, pues a los perfiles o a las redes concretas, ¿no? Otro sería también un poco en línea con esto de estar en todas partes o no pensar dónde debo estar, porque además, claro, no tenemos recursos infinitos ni tiempo infinito. No. Y estar en redes todos sabemos que requiere su tiempo y su trabajo. Entonces, estando donde estemos, un error sería el no vincular todos los puntos de contacto entre sí, ¿no? O sea, si estamos en LinkedIn y además estamos, por ejemplo, en Instagram o estamos en no sé qué otra plataforma, a ver, lo más inmediato es que todo debe apuntar a la sección de empleo de nuestra web, ¿no? Claro. Que puede ser el escaparate central en el que incluso podemos tener un ATS con el que capturar la información, ¿no? Entonces, no vincularlo y disparar un poco a todo es ineficiente, ¿no? Y eso sería otro error. Y un tercer punto se me ocurre el de simplemente publicar vacantes, ¿no? Un poco como tablón de anuncios sin vestirlo y sin diferenciarte y sin contar una historia, ¿no? Eso es bueno. Y luego, por parte de los candidatos, te diría que es algo parecido, ¿no? El hacer el ejercicio de tener claro cuáles son tus objetivos y de trabajarte un poco tu marca personal, ¿no? Y tener tu huella digital incluso en la propia red. Y el error fundamental, yo diría, un poco vinculándolo con lo anterior, sería el de no informarse previamente bien sobre una compañía antes de contactar con ellos y, por supuesto, antes de una entrevista, ¿no? Porque creo que ahora eso no es excusa. La información está disponible y se nota mucho, ¿no? Se nota mucho cuando alguien no ha hecho los deberes y es una forma negativa de empezar esa relación, ¿no? Sí. Muy bueno. Soledad, tu turno. Vamos a hablar de marketing y de formas de comunicarse. Por ejemplo, de lo que ves en LinkedIn. ¿Qué 2 prácticas comunicativas te llaman poderosamente la atención en cuanto a, digamos, mala comunicación, prácticas marketingianas? Vale, yo primero rescataría el tema del hecho de no tener una estrategia de comunicación para redes, es un fallo, ¿vale? Porque muchas veces se publica por publicar y no tiene consistencia.
¿no? Entonces, creo que ese es un error, si lo llamas desde el punto de vista de prácticas de marketing o estrategias de marketing y también de comunicación, porque muchas veces es que hasta puntos suspensivos ponen 2 palabras, puntos suspensivos, y ¿qué es lo que me estás queriendo transmitir con esto? ¿No? Eso por un lado. Y por otro lado también veo mucha gente que se quiere hacer autobombo de uno mismo, es decir, está bien hacer marca personal, sí, pero todo tiene que tener su equilibrio también. Es decir, el permanentemente estar hablando de uno mismo, ves que aporta. Puede aportar determinadas cosas porque has escrito un artículo o porque tenés... Yo creo que cuando hay que estar en redes, más en LinkedIn, es cuando aportas algo de valor. Sí es cierto, y a lo mejor me adelanto a la otra pregunta, de que por más que nosotros tengamos una estrategia de marketing, por más de que aportemos contenidos de valor, también hay que entender qué es lo que le gusta a la gente, ¿no? Es decir, fíjate, y disculpa si me adelanto, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que tienen más éxito, más cantidad de impresiones, de recomendaciones y demás? Y ríete, pero es básicamente cuando ven personas en fotos y las etiquetas, básicamente a la gente le gusta verse. Cuando es algo gratis, es decir, para descargar, todo el mundo hace clic. Entonces, los vídeos te diría en un tercer lugar. Entonces, yo rescataría de esto que a la gente le gusta verse, a la gente le gusta todo lo que son invitaciones y descargas, pero bueno, todo tiene, vuelvo a insistir sobre lo mismo, un equilibrio y una determinada estrategia. Exacto, es que ahí has abierto una espita tremenda, Soledad, porque lo del todo el mundo le gusta verse, estábamos asistiendo a un mare magnum de publicaciones en LinkedIn de gente que cuenta lo que sea y luego la publicación la adereza con siempre una foto suya en distintas posiciones, ¿no? En distintas posturas o en distintos ámbitos. Bueno, vale. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? No sé, vale, gustará. Luego ya cada uno se tiene que ver un poco en esa faceta, ¿no? Miriam, Soledad, decir, oye, pues yo todas mis publicaciones salgo yo con mi gatita, salgo yo aquí mirándola por la ventana. No, es que aparte, fíjate, ahora que estás comentando esto, me viene a la cabeza, uno cuando es joven, a lo mejor no mide el alcance que puede tener determinadas publicaciones y demás. Y en redes todo se sabe. Entonces, por eso es vital tener mucho cuidado con lo que se publica o se deja de publicar, ¿no? Las dos cosas. Claro. Esto daría para mucho, esto que estamos empezando a abrir aquí. O sea que... Oye, pregunta que os lanzo, que mucha gente se estará haciendo al escuchando. Estaba para ti, más bien, Miriam. ¿Cuánto de importante consideras una buena presencia y marca en LinkedIn, un buen perfil, a la hora de ser valorado en un proceso de selección, por ejemplo? ¿Cuánto es el máximo? ¿El máximo de importante es 100? Pues te diría que 100%. Claro. Ahora bien, te pregunto, ¿te refieres a cómo de importante es tener una buena presencia y marca en LinkedIn para ser valorado como empresa en el proceso de selección? Sí, para ser valorado y o descartado. Pero como empleador o como candidato. Sí, como empleador, porque la pregunta nos valdría para los dos casos, ¿no? Y en ambos casos mi respuesta seguiría siendo 100%, ¿no? Tanto por el perfil de las personas que se presenten como candidatas, ¿no? O con quien incluso sin iniciativa propia alguien puede ser estar en pasivo, ¿no? En no estar en búsqueda activa de empleo, pero las empresas que tienen contratados sus recruiters van a dar contigo. Entonces, el tener la casa aseada y estar en perfecto estado de revista y con una huella digital y unos comportamientos y publicaciones, interacciones coherentes, ¿no? Coherentes con quién eres y con tu estrategia de marca personal, ¿no? Lo que tú como persona persigas, pues me parece ese 100%, ¿no? Claro. Y desde luego como empresa, para que te valoren las personas candidatas potenciales, también 100%, ¿no? Ahí hay dos elementos, ¿no? Fundamentales a cuidar al presentarnos ante el talento. Uno, lo mencionaba antes, ¿no? La sección de empleo de la web,
que es el hub, ¿no? Es el foco donde debe apuntar cualquier otro post en un blog, post en una red social, sea LinkedIn o la que sea, ¿no? Siendo dentro de las redes sociales, pues LinkedIn una de las fundamentales desde el punto de vista profesional y laboral, como decíamos, y sobre todo para talento con experiencia, ¿no? Pero no olvidemos otras redes sociales que están cobrando mucho impulso entre los jóvenes, y Instagram y TikTok, por ejemplo, están ganando posiciones muy rápidamente, ¿no? Entonces ahí tenemos que tenerlo localizado y observar cómo evoluciona, ¿no? Claro. Y la otra idea, que también apuntaba yo antes, ¿no? Es la consistencia entre canales, ¿no? O sea, no solo que tengas esa estrategia y que pues si tienes tu mensaje como empleador, tus mensajes de VP, de propuesta de valor a las personas o al talento, pues que bueno, pues los contenidos giren en torno a ese posicionamiento que has definido, sino que además esa huella, esa presencia sea consistente entre canales, ¿no? Que no quiere decir que publiques lo mismo en todas las redes, porque si decimos que hay distintos públicos, distintos segmentos en distintas redes, pero la consistencia sí que es fundamental, ¿no? O sea que, otra vez, 100%. Claro. Estamos ya en la recta final. Pregunta esta que os lanzo va enfocada a LinkedIn como herramienta de captación de talento. Aquí, bueno, contestar la que consideréis. ¿Tenéis la percepción de que está extendido entre las empresas las herramientas de LinkedIn para captación de talento adecuado? Por ejemplo, cuentas premium tipo recruiter. ¿O todavía más bien le queda camino a LinkedIn para expandirse en esa percepción por parte de las empresas? Si quieres, entro yo. A ver, yo diría que las empresas, ¿no? Las empresas son muchas y muy variopintas, ¿no? Entonces, yo creo que depende claramente del perfil de compañía y de sus necesidades, presencia geográfica, ¿no? Si estás en todo el mundo o no, el tipo de perfiles a los que se dirige, el volumen. Yo creo que es... sí, hay muchos factores. Son factores que condicionan el hecho de que merezca la pena y te ayude la inversión en una plataforma como LinkedIn, por ejemplo, el Recruiter o el Sales Navigator o cualquiera de los funcionalidades adicionales. Claro, cuanto más grande, más dispersa y mayor volumen maneje una organización, más sentido tiene, ¿no? Entonces, partiendo de eso, yo creo que hoy LinkedIn está muy arraigado en grandes corporaciones que adquieren y gestionan esos módulos clave que decíamos antes, por ejemplo, Recruiter para atracción de talento, y en las pequeñas pues está muy extendida también, pero más en la versión gratuita, digamos más como red social, ¿no? No tanto como, porque bueno, pues el esfuerzo en la inversión económica en primera instancia y de tiempo es muy elevada, ¿no? Entonces dependería del perfil de compañía. Y luego, pues también a la segunda parte de tu pregunta, ¿no? Creo que hay mucho recorrido. LinkedIn hay algo que ha hecho muy bien, y es que desde que nació, creo que fue 2002 o algo así, además yo me topé con ello en aquel momento y fui usuaria en su primera versión, era una agenda. Era una agenda digital y esa era la funcionalidad, y ha hecho muy bien esta evolución adaptándose a las dinámicas sociales digitales y incorporando, bueno, pues luego pasó a ser una especie de el Facebook del mundo profesional e incorporando las funcionalidades. Entonces yo creo que queda mucho por hacer y probablemente claro, ellos tienen muy claro cuál es su nicho de mercado, sus clientes a los que se dirigen y qué es lo que valoran y por qué se paga, ¿no? Claro. Y bueno, todas las piezas, unos contratan según qué funcionalidades y otros aportan contenido, ¿no? O sea que al final... sí, va ensamblándose. Sí. Eso es. Tal cual. Qué bueno. Bien, pues nada, pues ya estamos terminando. Tengo una última pregunta para cada una de vosotras. Soledad, casi has contestado parte en una intervención anterior, pero bueno, quisiera plantearte esto, Soledad, de toda esta variedad de formatos de publicaciones que circulan por LinkedIn, ¿con qué formatos en concreto o, digamos, os veis más cómodos desde People Matters para transmitir en esta red? Aunque has comentado ya unas pinceladas antes. A ver, también dependiendo el momento de People Matters y también la actividad que realicemos, ¿no? Es decir, nosotros somos muy activos, te diría de que muchas veces me faltan días
para publicar las cosas que tenemos. A ver, yo soy de la idea de que como máximo 2 al día, uno a la mañana y otro a la tarde, e intento de que sea uno al día, ¿no? Sí. Entonces, a ver, nosotros como consultora escribimos muchos en diferentes medios, tanto medios especializados como medios económicos. Entonces, es contenido de valor que creo que la gente, cuando tiene una determinada necesidad de una cosa puntual, al menos va a recordar de que en algún lado lo ha visto, ¿no? Porque también la gente cada vez lee menos. Entonces, intento poner en forma breve, en un párrafo, lo que puede llegar a ver en el contenido, ¿no? Del artículo y demás, para que se quede con esa idea. Entonces, es posicionamiento. En algún momento puntual que necesite algo de eso, nos va a buscar, o esperemos que nos busque. Entonces, te diría de que nosotros publicamos muchos artículos, publicaciones en medios y también todo lo que tiene que ver invitaciones a eventos o algún estudio que hagamos para que se descarguen y demás. Vale. Bien. Perfecto. Miriam, la última ya. Vamos a terminar con una pregunta interesante, o yo lo veo así, por lo menos a mí me está trayendo por la, no la calle amargura, pero sí por una calle muy interesante de estos últimos meses. ¿Cómo ves las posibilidades, que antes más o menos lo introducíamos, que la inteligencia artificial abre en el mundo de los recursos humanos a nivel empresa? Aquí hay camino, ¿no? ¿O qué? ¿Qué te parece? Bueno, pues si antes decíamos que la importancia de tener una buena marca, una buena huella era el 100%, ¿no? Aquí diría que el camino por recorrer es el 1000 o por no decir todo, ¿no? Yo creo que, pero bueno, afortunadamente, ¿no? Es un tema que, a ver, no nos engañemos, estamos ahora, muy presente y muy en boca de todos porque, bueno, pues el chat GPT y todo lo que ha generado, de pronto parece que la inteligencia artificial se acabe de inventar, ¿no? Y eso no es así, ya lleva mucho tiempo trabajándose, pero es verdad que, bueno, pues se ha hecho tangible de una manera muy fácil y empezamos a ver muchas más posibilidades más cerca un poco del día a día de todos, ¿no? Entonces, yo creo que es indudable que la inteligencia artificial va a transformar todo nuestro entorno, la vida, la sociedad. Ya estamos metidos un poco en el Matrix, ¿no? Nuestros datos en las redes, los algoritmos que te muestran un anuncio u otro, o sea, eso ya está y eso... empezó siendo Analytics y eso fue lo primero que desde los equipos de recursos humanos pues fue un poco sacudida hace unos años y bueno, pues la importancia del dato y tal, bueno, se está trabajando en ello, se ha avanzado mucho y aún queda mucho por hacer. Y ahí se sube a caballo toda la inteligencia artificial, ¿no? Pero fíjate, yo te diría que todavía tenemos que entender bien lo que es, en qué consiste e incluso un poquito de... Apuntábamos antes esto de la vertiente humanística, ¿no? Y la ética, la filosofía, la antropología. O sea, eso de que una máquina aprende, qué significa y cómo lo vamos a gestionar, ¿no? Creo que fue hace un par de días que uno de los padres de la inteligencia artificial de Google, me parece recordar, se ha bajado del carro porque, bueno, pues entiendo que está en desacuerdo con cómo se está enfocando y, bueno, más allá del caso concreto, es cierto y no cabe duda que es algo a considerar, ¿no? Porque el crecimiento es exponencial y tenemos que saber dónde nos metemos. Dicho esto, repito, afortunadamente creo que tenemos todo el camino por recorrer y en el mundo de los recursos humanos pues no va a ser menos, ¿no? Va a ser una nueva forma de gestionar todo y lo que tenemos que ser capaces es de aprender, de integrarlo y bueno, pues seguir evolucionando, ¿no? Va a ser una nueva normalidad poco a poco. Sí, estoy completamente de acuerdo. Tenemos muchísimo camino. Yo estoy ilusionadísimo con las puertas que se abren, pero sí es verdad que también bueno, a ver dónde está el límite, ¿no? Y a ver, tú lo dejabas asomar, ¿no? A ver podríamos decir, quién le pone el cascabel al gato, ¿no? En cierto punto. Bueno. Esto dará para mucho que hablar y para seguir hablando. No tengo duda. Tremendo. Miriam, Soledad, que, oye, estaríamos mucho más tiempo conversando con vosotras, pero el tiempo del podcast es el que es. Es un auténtico placer contar con vosotras.
y mostrar más por dentro cómo trabajáis con personas desde People Matters. ¿Qué tal? ¿Cómo os habéis encontrado en este paseo podcastiano? Bueno, súper a gusto, así que muchísimas gracias por la invitación, Jorge, y bueno, acá estamos para lo que nos necesiten. A mí me ha encantado que hayas tomado ese autobús corporativo y hayas llegado hasta nuestras oficinas y bueno, pues tener la oportunidad de contarte cómo entendemos nosotros esto de dejarse ver, de la visibilidad y cómo las redes sociales pueden ayudar a empresas y personas a hacer lo que tienen que hacer juntos y mejor. Claro. No, así que muchas gracias. Nada. Ese autobús siempre está ahí y cuando encontramos empresas interesantes como la vuestra, pues cogemos, lo arrancamos y nos vamos. O sea, que siempre está ahí. Que lo vamos a dejar aquí, pero yo para despediros como os merecéis, voy a recordar a nuestra audiencia que se dé una vuelta por vuestros perfiles de Miriam Aguado y de Soledad Gaberman, por la página de People Matters en LinkedIn o por vuestra web www.peoplematters.com. Un placer, Soledad, Miriam, que muchísimas gracias. Fantástico y hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Chao, muchísimas gracias. Seguimos en la Factoría Azul. Personas, profesionales, talento, de eso y más salimos cargados de esta visita al interior de una gran consultora como People Matters. Nos tenemos que ir a procesar todo esto que hemos hablado y a preparar la próxima y, ojo, última parada de esta temporada. Recordad, nos encontráis siempre en nuestro canal de YouTube, en nuestra web, en las principales plataformas de podcasting o en nuestra newsletter en LinkedIn. ¿Qué más? Nada, muchísimas gracias por estar ahí. Cuidaros, nos escuchamos. Chao, profesionales.